Buenos días, mi nombre es Keren Domínguez y a continuación les voy a estar dando una breve explicación sobre la actividad. Ok, entonces vamos a empezar a ver el script, que ya lo tengo copiado aquí, y vamos a ir paso a paso para ir explicando. Ok, primero vamos a ver aquí la base de datos que tu respuesta debe. Y la vamos a seleccionar aquí para ir explicándola. Luego vamos a empezar con las tablas. Las tablas vamos a empezar desde la más simple, que no depende de la demás, hasta la más compleja, que sí dependen de la demás. La primera tabla sería tipo de pieza. Este tipo de pieza está compuesta por un tipo que serían dos caracteres. Por ejemplo, tuerca lo que sea. Aquí la descripción, que es parcha de 100 caracteres. Y la clasificación. Esa clasificación me va a servir después. Más adelante. Para un futuro manejo. Solamente la creo para después optimizar o utilizar más las búsquedas. Y la fecha de creación, que es la fecha de la hora actual al momento de crearla. La ejecuto y ya tengo la primera tabla. Después voy a crear una tabla que se llama pieza. ¿Ok? Bueno, aquí, aquí digamos que voy a gestionar los datos. Los datos para que el punto de orden, para que, o sea, esto mínimo, el costo, el precio de venta, el mínimo, el máximo, esté dentro de la descripción de la pieza. Y aquí yo tengo la pieza en el sistema, no el tipo de pieza, sino la pieza en sí. Entonces vamos, la pieza que está aquí tiene bastante content porque tiene que permanecer, tiene que pertenecer a un tipo de la pieza ya definida. Y aquí también hay un content para los chequeos, para lo que es mínimo y eso, para digamos que para un futuro, pero lo creamos igual. Entonces la ejecuto. Entonces después voy a crear otra tabla que es la jerarquía de las piezas, porque unas piezas pueden estar hechas de otras piezas. Y entonces aquí tengo varios campos que son cuál es la pieza padre y cuál es la pieza hijo, que puede ser parte de una pieza más grande o está hecha de otras piezas. Entonces por eso aquí tengo que poner la jerarquía de la pieza en sí. Y por supuesto cuántas son las piezas requeridas de un hijo, que puede tener varias piezas de unas instrucciones que van en variaciones de cadena, la primaria y uno contain, que es para evitar diferencias circulares, porque yo no puedo decir que una pieza está misma hecha de la misma pieza, y entonces sería un contain para que el hijo no pueda ser padre ni que el padre pueda ser hijo. Entonces estas indicaciones que están aquí es efectivamente para evitar eso. Entonces voy a crear la tabla y la ejecuto. Ok, entonces aquí voy a crear una tabla de proveedor, y por supuesto el proveedor va a tener un primary key que es único, que se va incrementando. También va a tener un nombre, un contacto, un número de teléfono, un email, una dirección y fecha de registro. Cuando se crea, pues, son los datos del proveedor a que yo voy a llamar. Entonces creo la tabla, la ejecuto. Entonces voy a crear una tabla que me va a relacionar a muchas entre una pieza y un proveedor, que la puedo tener de diferentes proveedores, y el proveedor también me puede dar diferentes piezas. Bueno, varias piezas. La creo, después la ejecuto y ahora vamos. Esta es la estructura la estructura física de un almacén. Por supuesto, el almacén va a tener su clave primaria, un código a lo cual yo me voy a referir a una descripción, una dirección, quién es el responsable y todo eso. Teléfono, la fecha en la cual se creó el almacén y si está activo o no está activo. Entonces, ejecutamos. Bueno, ahora dentro de un almacén voy a poner varias zonas, perdón,
Dependiendo del tipo de repuesto y esas cosas, puedo tener uno que esté más cerca de la puerta, los otros que tengan fondo y así. Entonces, dependiendo de las piezas que no se vendan tanto y las que se venden tanto. Entonces, eso lo especifico aquí, creo la tabla y ejecuto. Y bueno, obviamente cada zona tiene que ser única, como vemos aquí. Y está indicada con un código y una descripción. Después, dentro de cada almacén tengo que tener una estantería. Esas estanterías, ¿cómo las voy a definir? Ya les digo a continuación. En una zona, ok, que es un for key, que es una zona del almacén, el código que lo identifica y la zona a cual pertenece, porque obviamente el almacén está dividido en muchas zonas, entonces ya tengo que ver a cuál zona va a pertenecer, disculpen. Tipo de estantería que es, puede ser estática, dinámica, compacta, entre otras. La capacidad de la estantería, que si es para mucha capacidad o poquito. La ubicación física, que ajá, un pasillo, un nivel, una posición. Entonces creo la tabla y la ejecuto. Entonces aquí tengo el inventario. Esto es para poder controlar el inventario. Tengo que llevar un inventario de cada cosa. Por eso que aquí tengo una clave primaria para el inventario, un ID de la pieza, porque obviamente cada pieza tiene que estar registrada por un código para obviamente pertenecer a un inventario. En qué estantería está, si está disponible o no está disponible, cuánta cantidad tengo y si tengo una reserva, que ya eso sería futuro. Que ajá, si tengo la reserva para vender a futuro, fecha de, fecha de último movimiento, simplemente guardar una fecha para ver cuándo se usó, que lo es y cuándo termina, que en realidad son variables que tengo creadas para futuro, pues. Pero es mejor tenerlas puestas que olvidarlas. Y la cantidad total que tengo, que va a ser, que son las disponibles y las que están reservadas. Y aquí tenemos un constraint que cada pieza debe estar en una estantería. Digamos que no puedo tener piezas regadas por ejemplo, que hagan muchas piezas de otras piezas en varias estanterías. Ok, entonces la creo y la ejecuto. Entonces, a continuación, esta es una tabla de auditoría, que es para controlar el movimiento del inventario. Obviamente el inventario tiene un movimiento que va a ser único. ¿Qué pieza voy a usar? Obviamente con un for key, con la estantería fue la que se movió, qué método fue el que se usó, si fue una entrada que entró, una salida que salió, un ajuste, una transferencia, cómo haya salido la pieza del inventario. Bueno, la cantidad que son, la, la fecha, quién es el responsable, el costo, el valor y al final una observación. La ejecuto y con eso ya estaríamos terminando. Aquí tengo un índice para optimización. Estos son los índices que se crean para después para las búsquedas. Entonces, esta es una búsqueda por inventario, por el modelo, por la pieza, por inventario de estantería y por inventario de movimiento. Entonces creamos, ya estaría creada la base de datos y las tablas. Ok, entonces ahorita vamos a ver el diagrama de las tablas. Ok, aquí tenemos las tablas conectadas. Él me lo genera. Y bueno, aquí podemos ver cómo están unificadas o entrelazadas entre sí. Y aquí, por ejemplo, aquí el proveedor no tiene ningún for key, pero la pieza del proveedor sí tiene un for key. Crea el proveedor, y cada pieza tiene también su conectividad. Aquí yo, entonces aquí la tenemos. Yo la arreglé aquí para que se vea mejor y aquí está. Aquí se pueden apreciar todas las relaciones que tenemos de una a mucho, de muchos a uno, de muchos a muchos. La zona de almacén, obviamente pertenece a un almacén y varias zonas. La estantería pertenece a una zona, pero también pertenece a un almacén. El inventario tiene que ver con una estantería porque no tiene que decir en qué
estantería está. Y los movimientos de inventario también obviamente se relacionan con la estantería. Se relacionan también con la estantería, como ya dije anteriormente. Y la pieza. La pieza. Y bueno, y aquí está todo digamos, básicamente la clasificación que hay entre todo, entre las tablas, ¿ok? Entonces, a continuación vamos a cargar una para hacer un... Ok, entonces ahorita vamos a llenar las tablas con los datos, que es las piezas, la zona. Como es algo bastante largo, entonces aquí ya lo tengo escrito y vamos a ejecutarlo. Entonces aquí dice insertar el tipo de pieza básica. Entonces aquí voy a estar insertando todo estas piezas, que ya la nombré aquí. El primero es el tipo, entonces después viene pieza simple, solamente estas que están aquí, que son tornillos, bisagras, todas dicen que son originales, que obviamente tienen un padre, pues. Entonces, que ninguna tiene un hijo, pues. Entonces, obviamente tiene que tener un padre. Que, ajá. Esto quiere decir que no hay ninguna por bajo de este nivel, pues. Entonces, las piezas compuestas, aquí tenemos por la puerta y eso, que sí va a tener varias cosas, pues. Que sí va a tener otro código de piezas, inferiores, pues, que sí la componen. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para una puerta tenemos marco principal, bisagra, pasaporte, tornillo, tuerca para los tornillos. Todos estos son los hijos de esta pieza. Así para varias cosas, pues. Tengo varias puertas aquí, un key completo. Y bueno, seguimos. Entonces después vamos con los almacenes. Vamos a crear los almacenes que serían central, norte y sur. Entonces ahí tienen sus capacidades y todas esas cosas. Creamos zona dentro de los almacenes. Zona ABCR para el norte, para el sur. Y dentro de cada zona vamos a poner las estanterías. Entonces aquí voy a crear la tabla de inventario donde voy a repartir todas esas cosas. ¿Qué me refiero con todas esas cosas? Todos esos repuestos o piezas. Entonces serían sus almacenes y su inventario. Ahora vamos a hacer lo que sería algunos movimientos aquí. Movimiento del uno para el otro, entonces básicamente con eso voy a crear algunas tablas para hacer algunos ajustes. Y ahora voy a ejecutar. Entonces aquí voy a ejecutar todo esto que vemos aquí. Todo esto que estoy seleccionando. Ok, entonces a partir de aquí ejecutamos. Entonces ya se llenó toda la tabla con la zona, con las piezas, con el inventario, los almacenes, los movimientos, todo eso como podemos ver aquí. Entonces ahorita a continuación lo que vamos a proceder es hacer un reporte para verificar que todo esté bien. Entonces, ok, copié el script aquí para hacer una consulta a los... Igual todo eso está en el informe que ya se hizo, pues. Por ejemplo, aquí si queremos ver cuáles son los almacenes, bueno, corremos y ejecutamos. Y acá abajo nos aparecen cuáles son los almacenes, que es central, norte y sur. Entonces, si queremos ver las piezas y sus tipos, recordemos que se crearon un total de 15 piezas. Entonces aquí seleccionamos y ejecutamos. Y aquí nos aparecen las piezas con su nombre, con su tipo, con sus precios, su mínimo, máximo, su tipo de orden y su tipo de, si son piezas simples o compuestas. Entonces a continuación, si queremos ver las composiciones de las piezas, entonces corremos esto que está aquí. Como podemos ver, dependiendo de la pieza que sea, se tiene que hacer
algunas comparaciones con algunas tablas, dependiendo de la inyección. Entonces ejecutamos y aquí tenemos todo, pues. Por ejemplo, aquí tenemos la puerta interior de 90-10, que es la pieza padre, y tenemos que esta que está aquí es la pieza hijo. Cada puerta necesita tornillo, arandela, marco, bisagra. Si queremos ver un inventario por almacén, hacemos un CL pidiendo el código, la descripción, el tipo, el nombre, la cantidad y todo eso. La estantería y eso para todos los inventarios que se esté realizando. Para los que sería central, norte y sur. Entonces aquí podemos ver las piezas que hay, el nombre, el código, la estantería, su lugar, la zona, la cantidad disponible, donde se guarda. Si queremos un resumen por pieza, seleccionamos aquí y simplemente para obtener el resumen tenemos que buscar en todos los inventarios para tener un resumen por pieza, por cada pieza, por la pieza queremos y la pieza cual queremos y dónde está. Entonces aquí ejecutamos y nos muestra cuál está disponible, cuál no, con todas las piezas, ¿ok? Entonces ya con esto estaríamos cerrando y esto sería todo. Muchas gracias.